describimos a profundidad la anatomía del cerebelo, las relaciones anatómicas del cerebelo, cuestiones fisiológicas del cerebelo y pues concluimos que el cerebelo está implicado, como todos lo tienen en su memoria, ¿no? Sí en los llamados movimientos finos, pero también en un sinfín de funciones importantísimas. Y la mayoría de ellas pues tienen que ver con su relación anatómica con el sistema vestibular del oído interno y con el nervio vestibular, el sistema nervioso central, ¿verdad? Perdón, periférico. Entonces, pues vieron que tiene funciones muy concretas gracias a sus pues, relaciones fisiológicas, órganos. Entonces, pues les decía, tengan en su mente, ¿no? La cuestión de que el cerebelo tiene esa función en cuanto a el ajuste final de los movimientos más controlados, pero pues tiene por ahí muchas otras funciones que tienen que ver con otros órganos. Y bueno, pues entonces aquí tenemos algunos diagramas de lo que platicábamos sobre el cerebelo en la última clase, ¿no? Em, Veíamos, por ejemplo, por aquí sus relaciones anatómicas, ¿eh? Cómo se encuentra exactamente detrás del tronco encefálico. ¿Sí? Miren, tengo las tres partes del tronco encefálico, ahorita las vamos a ver, y cómo está conectado a cada una de esas tres partes por medio de los llamados pedúnculos cerebelosos, ¿no? Por eso decíamos que tiene relación con muchas otras partes más del sistema nervioso central. Cómo está separado de los demás órganos del encéfalo por medio de esta capa de meninges, que es el tentorio cerebeloso. Y pues como tiene una organización muy característica, muy parecida al cerebro en cuanto a la organización precisamente de sus somas y de sus formando pues aquí el llamado árbol de la vida, ¿no? Ok, bueno, y pues les decía la pregunta que nos hacen en el examen. El órgano encargado de regular movimientos cerebrales, ¿sí? Pero puede haber por ahí algunas otras funciones que nos pudieran preguntar. Por ejemplo, ¿cuál es el órgano encargado de el equilibrio? El órgano encargado de la postura, de la propiocepción, el órgano encargado de regular junto con la amígdala las emociones y los sentimientos. ¿Cuál es el órgano encargado de regular los auditivos junto con el mesencéfalo? ¿No? Bueno, entonces pues, tiene muchas funciones más. Relaciónenlos sí con este, sí, está muy bien, pero también recuerden que tiene otras funciones que son también bastante importantes. Bien, pues con la siguiente parte y ya última del- de los órganos que se encuentran en el encéfalo, tenemos al tronco encefálico. Este tronco encefálico pues, está formado por tres estructuras que se continúan ya directamente con la médula espinal. Tres estructuras que están en relación directa con el cerebro, con el cerebelo y con la médula espinal, que son pues, las otras partes del sistema nervioso central. Entonces, estas tres partes de superior e inferior las tenemos de esta manera, ¿no? El mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Entonces, en conjunto, también se les va a estar relacionando con funciones vitales muy importantes. La cuestión aquí es que el tronco, o bueno, las partes del tronco encefálico son masas de tejido nervioso, ¿sí? En su mayoría axones, en su mayoría axones, pero por ahí habrá somas que forman los llamados núcleos basales. Creo que en la clase pasada hablábamos, ¿no? Por ejemplo, de los núcleos vestibulares. Entonces, de esa manera también están los núcleos motores oculares, los núcleos auditivos, perdón, motores auditivos, los núcleos aferentes gastrointestinales, los núcleos aferentes respiratorios, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, a este tronco encefálico se le va a relacionar con funciones muy concretas y muy importantes, ¿sí? Pero no porque el propio tronco encefálico las, sino porque, como decíamos, estos axones van a salir en forma de nervios o van a llegar
en forma de núcleos basales, ¿sí? Por lo que se les relaciona con estas funciones no porque ellos las cumplan, sino porque las cumplirán los nervios que salen de él, ¿sí? Entonces escuchen muy bien lo que estoy diciendo. Le voy a atribuir funciones importantes al mesencéfalo, le voy a atribuir funciones muy importantes al puente, y lo mismo al bulbo raquídeo. No porque ellos mismos las cumplan, sino porque aquí nosotros vamos a ver que estos órganos tienen los llamados núcleos basales para 10 de los 12 nervios craneales. ¿De acuerdo? Entonces son como un órgano de paso, ¿sí? Entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? De hecho, ahorita vamos a platicar de qué onda con los nervios y vamos a ver que los nervios craneales son los encargados de inervar los órganos internos. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a explicar eso. Entonces, miren, antes de seguir, quiero que nos regresemos un poco. Recuerden que aquí nosotros tenemos un diagrama que nos enseña la organización del encéfalo. Y bueno, pues ya vimos a la corteza cerebral, ya el cerebro lo vimos muy ampliamente en clases anteriores, ¿no? Y decíamos que miren, casi todo está formado por sustancia gris, o sea, somas, ¿verdad? Porque su función es el procesamiento de información, ¿sí? El procesamiento de información externa. Pues miren, todo esto son somas. Y pues aquí vemos a las partes del tronco encefálico, mesencéfalo, puente, por aquí. ¿Qué podemos destacar aquí? Pues lo que platicábamos hace un momento. Está formado por axones. Sí hay núcleos. Perdón, bueno, sí, sí hay somas. Sí, sí hay somas que, como les decía, van a formar los núcleos basales de los nervios craneales, pero pues estos son básicamente axones, porque repito, del tronco encefálico se van a proyectar los nervios craneales. ¿Sale? Ok, entonces vamos para acá. Recuerden, ¿eh? Axones, 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 axones. Algunos son más, claro, sí, pero principalmente axones. ¿Para qué? Para formar a los nervios craneales. ¿De acuerdo? Entonces, mesencéfalo, puente y bulbo recto. El mesencéfalo, dijimos, es la parte más superior. Entonces, este va a ir bajando, ¿sí? Del tronco encefálico, ya lo veíamos, ¿no? Hace un momento. Entonces, este va a nacer en la parte más inferior del cerebro, ¿sí? Bueno, mejor dicho, del diencéfalo. Del, bueno, sí, del diencéfalo, ¿no? Entonces, pues podríamos decir que esto que vemos acá, esta parte superior, correspondería al diencéfalo, concretamente al tálamo, ¿sí? Recuerden que son dos tálamos. Entonces, estos tálamos se van a continuar directamente con el encéfalo y va a seguir hacia una estructura que se llama surco pontopedón, porque ahí vamos a ver que está pues, precisamente el puente, ¿sí? Protuberancia anular, y el segundo pedúnculo cerebeloso, que va precisamente al puente. Bueno, em, aquí nosotros podemos destacar dos estructuras importantes, los llamados colículos, ¿sí? Dos superiores y dos inferiores. Entonces, estos colículos van a servir, como les decía, núcleos basales como conjuntos de somas, ¿sí? A donde van a llegar los nervios craneales correspondientes, ¿sí? Que van a ser el óculo motor y una pequeña parte del vestíbulo coclear, ¿sí? Porque sí, el vestíbulo coclear llega a subir hasta acá. Por eso, nosotros vamos a relacionar a este mesencéfalo con dos funciones importantes. A ver, dos funciones importantes. Los reflejos visuales. Aquí más bien, ¿saben qué? Quisiera corregir. Creo que en vez de visual, debía haber puesto ocular, ¿no? Oculares. Ahorita explico tú. Reflejos oculares. Y los reflejos auditivos, ¿sí? O sea, le pongo visual y auditivo por el sentido con el que están relacionados, ¿no? Pero pues ahorita que les explique qué onda con este tipo de reflejos, pues va a quedar un poco más claro que me refiero a oculares. A ver, entonces, ustedes ya saben que un reflejo es una respuesta innata, ¿sí?
una respuesta inconsciente a algo de estímulo. Entonces, un reflejo visual, pues en realidad va a ser como a un estímulo luminoso, ¿no? A algo que yo veo. Por ejemplo, si yo veo que un objeto se acerca a mí, pues voy a mover todo mi cuerpo, ¿no? Para alejarme de ese objeto. O si yo veo, no sé, veo que hay una persona que está caminando frente a mí y que tengo que ir detrás de esa persona, bueno, pues voy a activar a todo mi cuerpo para seguir, ¿no? Entonces es un reflejo visual. Y les digo, quería corregir aquí a un reflejo ocular, ¿sí? Porque estos reflejos van a ocurrir más bien al globo ocular, ¿sí? No a todo nuestro cuerpo. Y hablando precisamente de los llamados músculos intrínsecos del ojo. Voy a borrar un momento este diagrama, ¿eh? Ahorita lo pongo de nuevo. Entonces, hay un nervio, que vamos a estudiar un ratito, ¿eh? El nervio craneal, número 3, ¿sí? El llamado óculo motor, ¿sí? Y este va a tener inervación para dos conjuntos de músculos, los músculos extrínsecos del ojo. Estos músculos extrínsecos son los rectos superiores e inferiores y los oblicuos. Entonces estos me van a ayudar a girar los ojos hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo. Ok. Pero por ahí están también los músculos intrínsecos. ¿Qué es esto de los músculos intrínsecos? Músculos que se encuentran a nivel de la pupila. Entonces, con reflejos oculares o con reflejos visuales, me refiero a cómo va a reaccionar, por ejemplo, mi pupila a un estímulo luminoso, ¿sí? Yo creo que esta es bien sabido, ¿no? Por nosotros. Cuando la cantidad de luz es suficiente, no necesitamos que la pupila esté completamente dilatada. De hecho, se contrae, ¿no? Se hace más pequeñita para dejar entrar menos luz, ¿sí? Porque el estímulo será muy intenso. Y lo contrario, cuando hay poca luz, se va a dilatar para dejar entrar la mayor cantidad de luz posible, ¿no? Y que la imagen sea más, bueno, que el estímulo sea más intenso y que la imagen sea, entre comillas, más clara, ¿no? Entonces, pues a eso me refiero con reflejos visuales, o mejor dicho, reflejos oculares, ¿sí? Entonces, fíjense, no es que el mesencéfalo cumpla esta función, ¿verdad? Porque quien cumple esta función es el nervio craneal número 3, ¿sí? El nervio oculomotor, que en su parte intrínseca, ¿sí? Pues va a inervar a los músculos que controlan la dilatación o la contracción de la pupila para dejar entrar más o menos luz, ¿sí? Esa es una forma. Otra forma, ya ven cómo decíamos que el cerebelo controla el movimiento, perdón, la visión durante el movimiento, ¿no? Y cómo eso se relaciona con el mareo y con las náuseas, etcétera, etcétera. Bueno, este mesencéfalo va a estar relacionado con todo lo contrario, ¿sí? Cuando nosotros estamos estáticos, ¿sí? No hay movimiento y tampoco hay una imagen visual, pues nuestros ojos van a realizar igual un movimiento, un reajuste, ¿no? De hecho, hay una fase del sueño que se relaciona con eso. La fase, bueno, la fase en español MOR o en inglés la fase REM, ¿sí? Eso significa movimientos oculares rápidos. ¿Sí? Entonces esos movimientos no son conscientes, ¿verdad? Yo no soy consciente de que estoy moviendo los ojos, pero se tienen que, bueno, no que se tengan que mover, sino que se mueven de cierta manera involuntaria. Entonces esos movimientos, como les digo, son para reajustar la posición del globo ocular, ¿sí? Y están también a cargo del mesencéfalo, ¿sí? Y recuerden, no tanto del mesencéfalo, sino del nervio craneal que llega a los colículos superiores, ¿sí? Que es el nervio oculomotor. Ok, vamos bien, ¿verdad? Luego, tenemos por acá una función auditiva, porque vamos a ver que por aquí una pequeña rama, ¿sí? Una pequeña rama, fíjense, ya viene alejado, ¿eh? Del nervio craneal número 8, ¿sí? El llamado vestíbulo coclear, llega aquí, ¿sí? Al mesencéfalo.
Pues aquí precisamente bueno, vamos a poner el músculo estrapedio y la cóclea, ¿sí? Entonces vamos a ver que este mesencéfalo va a recibir estímulo de estos dos órganos, ¿sí? El músculo estrapedio. De hecho, hay tres tipos de reflejos auditivos. Ahorita los veremos. Eh, tenemos, por ejemplo, el reflejo acá, reflejo estrapedial, ¿sí? Perdón, estrapedial, pues tiene que ver con el mus, ¿sí? Con el músculo estrapedio. Este músculo es un músculo chiquito, ¿no? Diminuto, apenas unas pequeñas fibras musculares que conectan, pues precisamente a la cóclea con el hueso más pequeño del oído, que es el estribo, ¿sí? Entonces, este músculo es desconectar, separar a los huesos del oído medio para que no llegue una vibración extrema a la cóclea o al órgano vestibular y que eso pudiera dañar al órgano coclear o al órgano vestibular, ¿no? Entonces, cuando nosotros recibimos un estímulo sonoro, un estímulo acústico muy intenso, quiero decir, pues un ruido muy fuerte, sin que nosotros lo pensemos, ¿sí? De manera refleja, sin que haya sin que haya participación del cerebro, sin que haya participación del razonamiento, de la inteligencia, de nada, 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 nada. O sea, de manera innata, vamos a jalar al estribo, ¿sí? Para separarlo del martillo y el yunque, y que no se transmite esa vibración que, como les digo, pudiera dañar al órgano coclear o al órgano vestibular. Entonces, ese es el llamado reflejo estrapedial. Cuando hay un ruido muy intenso, el músculo estrapedio, ¿sí? Va a jalar al estribo para separar, ¿sí? Y que no pueda dañar ese ruido, esa vibración pues tan extrema a los órganos del oído interno, ¿sabe? Entonces es el reflejo estrapedio. Luego tenemos el llamado reflejo de Preyer. Preyer, no lo vayan a confundir con Peyer de las películas de Peyer. Este es el reflejo de Preyer. Mm, el reflejo de Preyer básicamente va a consistir en cómo nosotros reaccionamos a un sonido conocido o desconocido, ¿no? Cuando yo, escucho, por ejemplo, no sé, el camión de los helados, ¿no? Y la musiquita de los helados y bueno, yo sé que viene el señor de los helados. Ah, pues no quiero helado, no salgo. Listo, listo, simplemente. Pero cuando escucho, por ejemplo, voy caminando por la calle y este, me dicen, oye, amigo, ¿qué hora es? Y yo dije, chin, ya valió, vengo aquí por mi colonia donde mata. Bueno, pues voy a tener un reflejo instintivo, ¿no? Que me va a indicar que tengo que protegerme, tengo que huir, ¿sí? Que tengo que luchar. Entonces es el llamado reflejo de Preyer. Ante un estímulo conocido, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar a ese estímulo? ¿Sí? ¿Qué tipo de otros sistemas vamos a activar o desactivar para poder responder a tal estímulo? ¿No? Entonces es el llamado reflejo de Preyer. Y tenemos el reflejo, el reflejo acústico de sobresalto. Mm, ¿Saben qué es el sobresalto? Un sobresalto. Un sobresalto o cuando nos sobresaltamos es cuando, por ejemplo, escuchamos un ruido, ¿no? Y que hasta brincamos del susto, ¿sí? O que vemos algo que nos da mucho miedo y brincamos del susto, ¿no? Entonces este reflejo auditivo del sobresalto, este reflejo acústico del sobresalto, va a ser pues una respuesta igual, una respuesta innata, una respuesta involuntaria, no pensada, no procesada ni programada a, un ruido muy fuerte o a un ruido que nosotros vamos a considerar como peligroso o relacionar, mejor dicho, con algo peligroso. Entonces, a eso me refiero con reflejos auditivos, ¿sí? Y repito,
no porque el mesencéfalo cumpla esa función, porque otra vez, y llega un nervio, o bueno, llegan los estímulos recogidos por un nervio que se llama vestíbulo coclear, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a ser los encargados de cumplir estos reflejos auditivos? El músculo estrapedio, que ya dijimos separa al estribo, y la cóclea, ¿sí? Que es el que transmite ese estímulo acústico hacia, pues, el área de asociación auditiva, ¿vale? Bueno, entonces, esto que les acabo de platicar, chicos, quiero que lo relacionen con las demás partes del tronco encefálico que vamos a ver hace ratito, porque pues otra vez, no es que el mesencéfalo cumpla estas funciones. El mesencéfalo las procesa y las envía, ¿sí? Hacia el cerebro para que se puedan procesar ahora sí, ¿sí? Pero no es que el mesencéfalo las procese y no es que el mesencéfalo responda, ¿sí? Responde nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central o nuestro cerebelo, pues. Entonces, por eso les digo, estos son llamados órganos de paso, ¿sí? Órganos de paso. ¿Qué significa eso de paso? ¿Se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, el surco parietotemporal? Surco parietotemporal de la corteza cerebral. Y les dije, ah, pues miren, este es un surco de paso. ¿Qué significaba eso de surco de paso? Pues que conectaba dos lóbulos, ¿no? El parietal y el temporal. ¿Qué significará entonces órgano de paso? Pues que conecta dos órganos, ¿no? En este caso, pues a los ojos, ¿no? Y al oído, el cerebro, ¿sí? Al exterior del sistema nervioso central y viceversa, para una respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, pues a eso me refiero, chicos, con reflejos auditivos o reflejos. Y pues repito, eso está a cargo de los núcleos basales que se encuentran aquí en los colículos superiores e inferiores, ¿sí? Para el nervio oculomotor y para el nervio, bueno, una rama chiquitita del vestíbulo, ¿sale? Ok, luego, el puente. Fíjense que este puente le pueden poner, se lo pueden encontrar con diferentes nombres en la literatura. Espérenme un poquito, denme un momento. Listo, gracias. En diferentes libros ustedes se pueden encontrar este puente como simplemente el puente, ¿no? Yo creo que es bastante evidente porque se le llama puente, ¿no? Miren cómo cruza, cómo atraviesa de un lado a otro a este tronco encefálico, ¿sí? Se lo pueden encontrar así como simplemente puente, o le pueden poner un acrónimo, puente de Barolio, ¿sí? O, de acuerdo a su forma, también le pueden llamar protuberancia anular, porque es como un anillo, ¿no? Si vemos, miren, cómo rodea a este tronco encefálico. Entonces es eso, como un anillo, ¿sí? Un puente precisamente. Bueno, entonces, lo mismo de hace un momento. Este puente consiste en axones, axones de los cuales se van a proyectar, miren, si vemos, cuatro nervios craneales. Miren, ¿de acuerdo? Entonces de aquí vemos como cuatro nervios craneales se van a proyectar de esta masa de tejido nervioso. Entonces, este va a contener los llamados núcleos pontinos. Esto de pontino pues, nos hace referencia al puente, ¿no? Y pontino significa puente. De hecho, lo van a leer mucho, ¿eh? Cuando ustedes escuchan esto, pons o pons, cualquiera de estos, se refiere a puente, ¿sí? Por ejemplo, aquí miren, núcleos pontinos, ponto cerebeloso, ponto mesencefálico, ponto vulvar, ¿no? Entonces se refiere precisamente a esto. Cuando ustedes escuchan cualquiera de estos prefijos, ¿sí? Se refiere a puente y habla precisamente del puente del tronco encefálico. Bueno, entonces aquí van a llegar también nervios craneales importantes. Fíjense, vamos a tener del 5 al 8, ¿sí? O sea, el trigémino, el abducen y el vestíbulo coclear, ¿sí? Del que hablábamos hace ratito. Entonces,
¿con qué vamos a estar relacionando a este puente? Lo vamos a relacionar con dos cosas. Bueno, varias cosas, pero principalmente dos. La respiración, ¿sí? La respiración, ojo. Bueno, sí, ahorita platicamos un poquito más. A ver, respiración neumotáxica y apneústica. ¿Qué es esto de neumotáxica y apneústica? A ver, la respiración apneústica es la llamada respiración pausada. Mm, nosotros vamos a llenar nuestros pulmones de aire de acuerdo a nuestros requerimientos de oxígeno, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay vasos sanguíneos, principalmente dos, ¿no? La aorta y las coronarias, ¿sí? Que salen del bulbo aórtico, mm, que tienen receptores, estas dos, tienen células quimioreceptoras. Entonces, estas células quimioreceptoras, escuchen, quimio, van a reconocer sustancias. ¿Qué sustancias? Al CO2, ¿sí? No al oxígeno, ¿eh? Al CO2, al dióxido de carbono. Entonces, cuando estas quimiorreceptoras detectan una saturación muy grande de dióxido de carbono, o sea, pues que la sangre no está correctamente oxigenada, van a activar, o bueno, van a indicarle al diafragma y a los músculos intercostales que dejen entrar más aire, o sea, que la inspiración, ¿sí? O sea, la entrada de aire sea más prolongada, o sea, que dure más, pues, ¿sí? Y que entre más aire a los pulmones para llenarlos más de aire. Y que en la expiración sea más corta, para que ese aire dure más tiempo en los pulmones, ¿verdad? Entonces, cuando hay un fallo en este órgano, vamos a ver que se va a desencadenar lo que conocemos como respiración apneústica. Esa respiración apneústica, como decíamos, es pausada. ¿Cómo que pausada? ¿Han sentido en alguna ocasión, no? Que está entrando aire, o sea, están haciendo el movimiento de inspiración, están inspirando, están llenando sus pulmones de aire, pero sienten que ya no puede entrar más. Y de repente otra vez puede entrar. Y así como que se va bloqueando, ¿no? Y sienten que se va llenando poco a poco, pero de manera pausada. Esa es la respiración apneústica. Y no necesariamente es patológica, ¿sí? Como les digo, depende de las necesidades de oxígeno. Esta respiración apneústica ocurre sobre todo cuando estamos en reposo. Por ejemplo, ahorita ustedes están sentados en su escritorio, espero que no vayan a estar acostados en su cama, pero bueno, están sentados, están relajados, están en reposo. Y su requerimiento de oxígeno, pues no es la gran cosa, ¿verdad? Entonces, pues van a notar que en algún momento la respiración se vuelve más y más lenta y van a sentir que no necesitan tanto aire. Entonces, por más que quieran inspirar, por más que quieran meter aire, pues ya no se va a poder. O bueno, lo van a tener que forzar, pues, ¿sí? O sea, no que no se pueda, sino que lo van a tener que forzar. Entonces es porque precisamente no requieren tanto oxígeno en su organismo como para quemar una gran cantidad de glucosa, ¿sí? De carbohidratos. Porque de hecho esto sí resultaría patológico, ¿no? Si yo saturo de oxígeno a mis tejidos, puede ocurrir algo que se conoce como alcalosis respiratoria, ¿sí? Lo contrario a la acidosis. Porque recuerden que la acidosis es por una alta saturación de CO2, ¿sí? Entonces, ¿qué causaría la alcalosis? Una alta saturación de oxígeno. Y eso sí es patológico. Entonces, para evitar esto, o bueno, nuestro sistema nervioso autónomo recurre a la respiración apneústica. Y tal vez lo han notado cuando duermen, ¿no? ¿Alguna vez les ha pasado que se despiertan porque como si no pudieran respirar, como si estuvieran ahogando, porque relajaron, o bueno, su sistema nervioso autónomo relajó tanto a los pulmones que dejaron de percibir aire? Bueno, no dejaron de percibir aire, sino que la cantidad de aire era muy, muy disminuida. Pues precisamente es por eso.
por la llamada respiración apnea. Cuando el requerimiento de oxígeno no es tan intenso, pues nosotros vamos a relajar, a pausar a estas respiraciones, ¿sí? Y puede pasar que al final de esta respiración apnéustica el oxígeno ahora sí sea insuficiente y tengamos que recurrir a una mayor ritmicidad respiratoria. Y esa es la llamada respiración neumotáxica, ¿sí? La respiración neumotáxica es la respiración acelerada, ¿sí? Cuando nuestro requerimiento de oxígeno es mayor o bueno, sí, cuando estamos realizando, por ejemplo, una actividad intensa, ¿no? Cuando estamos haciendo ejercicio. Lo que notamos es que empezamos a hiperventilarnos, ¿no? Empezamos a dejar entrar más oxígeno, más y más. ¿Y cómo hacemos esto? Disminuyendo, acortando el tiempo de inspiración, ¿sí? Ya ven que acá les decía, aumenta el tiempo de inspiración. O sea, de entrada de aire, ¿eh? No me refiero a que, ay, estoy inspirado y voy a hacer una obra de arte. No, el tiempo de entrada de aire. Acá, lo contrario, disminuye el tiempo de inspiración, ¿sí? Y esto, lo que va a hacer es pues, aumentar la frecuencia respiratoria. O sea, vamos a ver que la respiración va a ser más rápida, precisamente para dejar entrar más aire, ¿sí? Para dejar entrar más aire, a los pulmones y que el oxígeno sature a nuestros tejidos, como les decía, ya sea porque o estamos realizando una actividad intensa o estamos bajo una situación de estrés y necesitamos responder a ese estrés mecánico, psicológico, físico, ¿sí? Entonces, pues, vamos a necesitar precisamente más oxígeno para recurrir más eficientemente a mis fuentes de energía y, bueno, pues poder responder a esa situación de estrés eficientemente. Entonces, esta función del control de la respiración lo va a realizar pues precisamente, ¿no? Nuestro puente, pero con apoyo del bulbo raquídeo, ¿sí? O sea, no solito. El bulbo raquídeo también va a participar en esto. Ahorita vamos a ver por qué, ¿sale? Entonces, por eso decimos que el puente y el bulbo raquídeo, ambos en conjunto, forman parte del llamado centro respiratorio, ¿sí? Que controla la respiración apnéustica y la respiración acelerada, ¿sí? La neumotáxica, y también el propio ritmo respiratorio, la propia, perdón, frecuencia respiratoria, ¿sale? Y bueno, miren, como les decía, tiene los núcleos de 4 pares, el trigémino, el abducens, el facial y el vestíbulo coclear, ¿sale? Pues ahí está. Y bueno, pues miren acá en el dibujo. Tenemos estos núcleos, ¿no? Estos centros. Recuerden que todo esto son axones, ¿no? Axones que suben y bajan. Axones que van para acá y para acá, ¿verdad? O que van así de forma transversal. Pero por ahí vamos a encontrar a estos llamados núcleos. Los que son estos núcleos, somas, ¿vale? Y bueno, pues ahí por ahí vamos a estar recibiendo información de otros sistemas, de otras funciones, ¿no? Por ejemplo, este trigémino es el encargado de esto, de la respiración, ¿sí? El facial va a estar encargado de la sensibilidad general de la cara, el abducens de un movimiento involuntario de los ojos y el vestíbulo coclear, pues junto con el cerebelo del equilibrio, ¿de acuerdo? Bueno, y la audición. Ok, ahí está. Vamos con el siguiente, que es el bulbo raquídeo. Entonces, este bulbo raquídeo, como les decía, en otros libros se lo pueden encontrar como la médula oblongada, ¿sí? O la médula oblonga, nada más. Entonces ya esta es la parte final del tronco encefálico y pues esto ya se va a continuar directamente con la médula espinal. Ya más o menos lo vamos a encontrar a nivel del foramen magno del hueso occipital. Entonces,
Este bulbo raquídeo va a tener núcleos para 5 nervios craneales, ¿sí? Vamos a encontrar aquí 5 nervios craneales, desde bueno, una rama del vestíbulo coclear. Por eso luego algunos autores ponen que nada más son 4, pero hay una pequeña rama del vestíbulo coclear, luego del glosofaringio, luego del vago, del accesorio y del hipogloso. Bueno, a este bulbo raquídeo se le van a atribuir funciones que están relacionadas sobre todo con el nervio neumogástrico, ¿sí? Con el décimo par craneal. Otros más, definitivamente, pero sobre todo con el nervio neumogástrico, perdón. A ver, yo creo que algunos recuerdan por qué se le llama nervio vago, ¿no? Nervio vago. A ver, al ratito lo vamos a ver, pero vamos a adelantarnos. Vamos rapidito, a ver, aquí está, mira, el neumogástrico, ¿sí? Entonces, fíjense que el nervio neumogástrico nace pues precisamente aquí en el bulbo raquídeo, ¿verdad? Pero del tronco encefálico, miren cómo va bajando. ¿Sí? Cómo baja por el cuello para inervar, por ejemplo, a la laringe, a la tráquea, al esófago, a las arterias carótidas, a la aorta, al corazón, a los pulmones, al estómago, al hígado, al vaso, al páncreas, a la aorta abdominal, a los riñones, a los intestinos, a un montón de órganos, pues, ¿sí? A un montón de órganos, a muchísimos órganos. Por eso se le llama nervio vago, porque anda por todas partes, ¿sí? Nace en el tronco encefálico, pero se la pasa viajando por el cuello, por el tórax, por el abdomen y hasta la cavidad pélvica, ¿no? Recogiendo estímulos de un montón de órganos y enviando estímulos también al sistema nervioso central de ese montón de órganos. Entonces, por eso les decía que al bulbo raquídeo lo vamos a relacionar con muchísimas funciones, muchas funciones vitales muy importantes, ¿verdad? Que están como muy dispersas, como muy separadas unas de otras. Lo podemos relacionar con, por ejemplo, funciones gastrointestinales, funciones respiratorias, con funciones excretoras, no sé. ¿Por qué? Porque inerva a tanto vísceras digestivas, vísceras respiratorias, vísceras excretoras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, mira, ¿qué funciones le vamos a atribuir al bulbo raquídeo? Por ejemplo, el ritmo cardíaco. ¿Por qué? Pues porque va a estar inervando el corazón, ¿no? Inervando al corazón por medio de unas fibras musculares o unas fibras neuromusculares llamadas fibras de Purkinje, ¿no? Entonces esas fibras de Purkinje van a llegar al llamado marcapasos cardíacos, ¿se acuerdan, verdad? El nodo sinusal. Entonces llegando al nodo sinusal va a estar enviando un estímulo rítmico, ¿sí? Una descarga eléctrica, porque ya saben, ¿no? Que el impulso nervioso es una descarga eléctrica. Una descarga eléctrica rítmica que va a permitir que el corazón se contraiga y se relaje de manera rítmica, ¿sí? Entonces va a estar controlando, perdón, la frecuencia cardíaca, ¿no? En respuesta, pues, a cualquier estímulo, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando estamos dormidos, ¿no? O cuando estamos en reposo, cuando estamos tranquilos, cuando no hay ningún peligro, ningún estímulo que altere mi estado basal, bueno, pues el ritmo cardíaco va a ser normalito, ¿no? Podría ser hasta de unos 60 latidos por minuto. Yo creo que ustedes recuerdan que el ciclo cardíaco, recuerdan que el ciclo cardíaco dura unos 0,8 segundos, ¿no? Entonces, cuando estamos en reposo, este ritmo cardíaco puede llegar a durar hasta un segundo entero, ¿no? Si estoy en reposo, por ejemplo, cuando estoy durmiendo, puede ser que mi frecuencia cardíaca baje hasta los 60, ¿sí? Y eso no será patológico, eso simplemente significa que estoy en una relajación y en un reposo absoluto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si voy a hacer un examen? Si sé que voy a hacer un examen muy difícil y que no estudié para ese examen, bueno, pues me voy a someter a un estrés psicológico, ¿no? Mi ritmo cardíaco, ustedes mismos lo sienten, cómo empieza a latir su corazón más rápido, ¿no? Que van a ver a su crush,
y le llevan flores, ¿no? Y se ponen bien nerviosos y sienten que el corazón hasta se les va a salir porque empieza a latir muy rápido. Entonces va a haber diferentes estímulos, ¿sí? Que pueden aumentar o disminuir el ritmo cardíaco. Entonces, el ritmo cardíaco, ¿sí? La frecuencia cardíaca depende del del bulbo raquídeo, perdón, porque este va a controlar al nervio vago, ¿sí? Que inerva a las llamadas fibras de Purkinje. Vamos a ponerlo acá, a las fibras de Purkinje del nodo sinusal. Nodo sinusal, ¿sí? Y ustedes saben que estas fibras de Purkinje son fibras neuromusculares, ¿sí? Fibras indiferenciadas del miocardio. Entonces, controlan el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca. Y ya ven que decíamos, ¿no? Junto con el puente, la frecuencia respiratoria. Ya vimos qué onda con eso. Como está relacionado también con vísceras digestivas, ¿sí? Muy, muy relacionado también con el nervio glosofaringeo. Este, a ver dónde está. No, no, lo ponen por acá. Pero bueno, hay una parte aquí del nervio glosofaringeo, ¿no? El número 9. Mm, información información externa, ¿no? Por ejemplo, de movimiento, cuando estamos en un movimiento. Pero que si no vemos ese movimiento, nosotros entramos así como en una contradicción. Nuestro sistema nervioso se ve así como contrariado, ¿no? O sea, siento que me estoy moviendo, pero no veo ese movimiento, no percibo ese movimiento. ¿Y qué pasa con el cerebelo? Pues como decimos, ¿no? Se buguea el cerebelo y le va a enviar un estímulo por el pedúnculo cerebeloso inferior del bulbo raquídeo, ¿sí? En el que le va a decir, bueno, pues algo está mal, revísalo. ¿Y cuál es esa forma de pedirnos que revisemos ese movimiento? Con la náusea, ¿sí? Entonces, la náusea es precisamente una respuesta a ese movimiento percibido, pero no visualizado. Y esa náusea, vamos a ponerle aquí, porque no, no está esa náusea puede desencadenar el vómito, ¿no? Esta náusea va a, va a afectar directamente a los músculos de la faringe, a los músculos del esófago, a los músculos de la epiglotis, para causar la regurgitación, el vómito, ¿sí? Entonces también está relacionado con la deglución. ¿No les ha pasado que están tomando agua? Sobre todo cuando están tomando agua así como con un popote, ¿no? Cuando hay que aspirar, cuando hay que jalar, hacer una presión negativa en el vaso para que suba el agua, ¿no? ¿No les ha pasado que, como decimos coloquialmente, que se les va por otro lado cuando están tomando agua? Que decimos, ay, se me fue por otro lado. Sí, porque estaba aspirando, o sea, estaba jalando aire, pero al mismo tiempo estoy jalando agua, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? O bueno, ¿quién controla ese paso de aire y de agua? El pilotis, ¿no? Entonces, si yo le indico que estoy jalando aire, pues ese aire tiene que pasar a la vía respiratoria, pero luego pasa agua, bueno, pues esa tiene que pasar a la vía digestiva. ¿Quién controla eso? La epiglotis, ¿no? De la laringe. Entonces ahí también es cuando decimos, se me bugueó la laringe. O sea, no supo ni qué pasó, porque está entrando aire, pero luego empezó a entrar agua. Entonces tengo que dejar pasar el aire, pero tengo que evitar que pase el agua, ¿no? Y bueno, pues no podemos responder a tiempo, no podemos responder eficientemente y pues empezamos a ahogarnos, ¿no? Empezamos a toser para expulsar el agua que entró a la laringe, perdón, a la tráquea, ya en este caso a la tráquea. Entonces, pues la deglución también está muy relacionada con los estímulos que recoge el nervio vago. Porque, como les digo, va a inervar a los músculos faringeos, a los músculos espágicos y sobre todo a los músculos involuntarios que permiten la contracción y la relajación del cartílago epiglótico, ¿no? Otro reflejo controlado por el bulbo raquídeo es, por ejemplo, la presencia de cuerpos extraños en los cuerpos mucosos de la tráquea.
Ustedes recordarán que bueno, la capa submucosa de la tráquea consiste en una gran cantidad de células caliciformes que forman moco y ese moco cubre por completo el epitelio de la tráquea, ¿no? Ese moco está encargado de recoger cuerpos extraños que pudieran haber atravesado las barreras físicas o las barreras químicas de las vías respiratorias. Cuando nuestro cuerpo recoge una gran cantidad de cuerpos extraños que logran llegar a la tráquea, el nervio vago, el nervio neumogástrico, va a, va a recoger ese estímulo, ¿no? Va a inervar pues a la capa submucosa de la tráquea y va a reconocer cuando hay una gran cantidad de cuerpos extraños en el moco. Entonces, ¿qué va a hacer? Expulsar aire a una gran presión, ¿sí? Empujar aire a una presión muy aumentada a través de la tráquea, ¿sí? Para que sea expulsado, ya sea por la cavidad nasal o por la cavidad oral, ¿sí? Desencadenando pues lo que conocemos como estornudo. O también cuando es una cantidad pues, no tan grande, no tan dramática de cuerpos extraños, por ejemplo, hablábamos hace ratito del agua, pues vamos a contraer como si fueran un acordeón los cartílagos traqueales, ¿no? En un movimiento llamado tos. O también, sin ningún estímulo, ¿sí? Así como que ni sabemos ni por qué, va a empezar a contraer al diafragma, ¿sí? Para expulsar aire en un movimiento que llamamos hipo, ¿sí? Entonces, pues vean cómo está relacionado con funciones cardiovasculares, con funciones digestivas, con funciones respiratorias, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque, como les digo, el bulbo raquídeo no es que cumpla estas funciones, es que recibe al nervio vago, que es el que recoge todos estos estímulos y se los envía al sistema nervioso central, al cerebro, pues, para que los procese y podamos responder a esos estímulos, ¿vale? Entonces, tiene los núcleos de 5 pares craneales, ¿no? Pero aquí el más importante, bueno, 4 y medio, vamos a ponerle así, ¿no? 4 y medio, ¿sí? Tiene una parte, una ramita chiquita del vestíbulo coclear y ya todos los demás sí son completos, ¿no? Entonces, el 9 es el glosofaringeo, el 10 es el vago, el 11, el 11 es el accesorio y el 12 es el hipogloso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces pues chicos, ya esta es la última parte del tronco encefálico. Lo que quiero que quede claro aquí con estos órganos del tronco encefálico es que no son ellos, ¿sí? Los que cumplen esta función o estas funciones que acabamos de describir hace un momento, ¿sí? No son los órganos del tronco encefálico los que cumplen estas funciones. ¿Quiénes son? A ver, contéstenme ustedes aquí por el chat. ¿Quiénes son los que cumplen las funciones que acabamos de describir? ¿Quiénes? No, no me escucharon la pregunta, ¿verdad? Ah, ya. Ajá. Los nervios craneales, exactamente. Entonces, pues miren, aquí a estos les atribuimos la respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, funciones gastrointestinales, funciones respiratorias, no sé. Pero no es que estos órganos cumplan dichas funciones, ¿sí? No es que el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo cumplan esas funciones. Es que los nervios craneales que nacen de ellos o que llegan a ellos son quienes recogen y responden esos estímulos. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces por ahí nos hacían una pregunta, ¿no? Nos decían, ¿cuál es el órgano? No, no es cierto, no es cierto. ¿Cuál es una de las funciones del sistema nervioso? Y bueno, ahí ya no nos hablaban, por ejemplo, de impulsos. Ya ven que siempre en las preguntas del Ceneval decíamos, pues lo que tenemos que reconocer, perdón, para relacionar con el sistema nervioso es eso de impulsos, ¿no? Y pues ahora no venían nada de impulsos, nos decían el control del reflejo de la náusea, ¿no? Controla el reflejo de la náusea.
Bueno, pues ahí sí no nos decía la gran cosa. Pero yo creo que ya después de esta explicación, ustedes pueden relacionar pues, precisamente esa náusea con, con el tronco encefálico. Tronco encefálico que es parte del sistema nervioso. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está, chicos. Vamos entonces ahora con la siguiente porción. Acuérdense que ya esto, miren, ¿ya? Miren cómo va bajando a través a través del encéfalo, ¿sí? Y como les decía, ya más o menos a nivel del foramen magno, miren, aquí vemos el foramen magno, ¿sale? Está el bulbo raquídeo. Y ya el bulbo raquídeo se continúa directamente con la médula espinal. Entonces, ya saliendo de la cavidad craneal, ¿sí? Y entrando más bien a la cavidad medular, miren que aquí estamos viendo al atlas, ¿verdad? Y vemos al atlas, la primera vértebra cervical. Podemos encontrar la médula espinal. Ahí está, médula espinal. Entonces vamos acá con la siguiente parte. A ver, dicen, en una pregunta también venía sobre la respiración. Controlar la respiración. Si decía controlar el ritmo respiratorio, ¿sí, respiratoria? Pues sí, definitivamente, ¿no? El sistema nervioso en su porción pontina. ¿Se acuerdan qué significaba pontino, no? Del puente. Bueno, vamos pues a la siguiente parte, médula espinal. Ustedes recordarán de su clase del sistema óseo, ¿no? De los huesos, que describíamos algunas partes importantes de las vértebras. Entonces las vértebras tenían un cuerpo formado por hueso esponjoso, luego había una pequeña continuación de hueso compacto y había por ahí algunos reparos anatómicos, los llamados procesos, procesos transversos, y proceso espinoso. Y entre esos procesos, entre esos reparos anatómicos, había un orificio, ¿sí? Que le llamábamos orificio vertebral. Entonces, en la articulación de las vértebras, nosotros podíamos destacar dos estructuras importantes. Los forámenes intervertebrales, ¿sí? Que son pequeños orificios, estos miren, aquí, aquí y acá. Forámenes intervertebrales por donde salen los nervios raquídeos. Ya al ratito hablamos de eso. Pero el foramen que se forma por la unión de los orificios vertebrales es el llamado conducto vertebral o conducto medular. ¿Qué va a haber en ese conducto medular? Pues precisamente la médula espinal. Entonces, la médula espinal es una masa de tejido nervioso que va a estar en el interior, ¿sí? Aquí dentro del conducto medular, protegido precisamente por las vértebras de la columna, ¿sale? Entonces, esta médula espinal, como dijimos, va a ser una masa de tejido nervioso, ¿sí? Que consiste en materia gris y en materia blanca. Entonces, la función de la médula espinal va a ser recoger estímulos externos y responder de manera inmediata. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso de responder de manera inmediata. Entonces, vamos a ver que van a salir de aquí 31 pares de nervios. Algunos autores describen 30. La bibliografía que ustedes consulten lo van a encontrar a la sustancia gris de la médula espinal para que se responda inmediatamente, ¿sí? Por eso decimos que la médula espinal está encargada de responder de manera refleja a un estímulo. ¿Qué es un reflejo, chicos? O sea, no me refiero a la respuesta de la médula espinal. ¿Cuándo hablamos de un reflejo? Ah, pues cuando me miro al espejo, ¿no? Entonces, ¿qué veo? Algo idéntico. Bueno, pues mi cerebro dice que ve algo idéntico, ¿no? Entonces es como una respuesta idéntica a un estímulo, ¿sí? O sea, ¿cómo respondo yo a un estímulo? O sea, ¿cómo cumplo una acción secundaria a una reacción? Ese es el llamado reflejo. Ahorita vamos a platicar con un poquito más de detalle, ¿no? Entonces veremos pues que la función de la médula espinal es la acción refleja a un estímulo externo. Una reacción pues inmediata, ¿sí? Una reacción idéntica a ese estímulo. ¿Sí? O necesaria pues a ese estímulo. Y pues no necesita de un procesamiento, o sea, no necesito programar ese movimiento, esa respuesta, no necesito razonarlo, no necesito, simplemente necesito responder a ese estímulo y ya, ¿sale? Y eso es a lo que le llamamos reflejo. Bueno, entonces pues.
¿Cómo vamos a hacer eso de los reflejos? Pues por medio de nervios. Entonces decimos que de la médula espinal se proyectan 31, bueno, 31 pares de nervios, 32 para algunos autores. Ahorita vamos a ver por qué. Esos nervios son los llamados nervios espinales o nervios raquídeos, ¿sí? Y los vamos a organizar de la siguiente manera. Tenemos 8 nervios cervicales, ¿sí? Van casi igualitos a la organización de la vértebra, ¿no? Casi, ¿eh? Porque recuerden que vértebras cervicales son 7, aquí son 8, porque vean que entre el atlas y el hueso occipital hay un nervio, ¿eh? Por eso son 8. Pero bueno, 8 nervios cervicales que vamos a nombrar exactamente igual, ¿sí? Que las vértebras. Entonces son 8 nervios cervicales, de C1 a C8, ¿sí? 12 nervios torácicos, de T1 a T2, ¿sí? 5 lumbares, 5 sacros y un solo nervio coxígeo, ¿sale? Entonces igual, de L1 a L5, de S1 a S5, y bueno, aquí nada más un coxígeo. Ok, estos nervios, vamos a verlos por acá. Una vista posterior de la médula espinal. ¿Cómo sabemos que es posterior? Ahorita van a ver, por esta pequeña estructura. Esta, ¿sí? Esta. Ahorita van a ver qué es eso y ahorita van a entender por qué les digo que esta es una vista posterior. Entonces, en esta vista posterior podemos ver cómo salen estas estructuras que son los nervios, ¿sí? Entonces, un nervio, ustedes recuerdan, ¿no? Es un conjunto de axones. Entonces, estos axones se van a organizar, van a formar a las fibras, se van a rodear por un tejido conjuntivo y van a formar esta estructura que conocemos como nervio. Hasta aquí, esto y esto le puedo llamar nervio. Esto no es un nervio, ¿sí? En un momento vamos a ver por qué les digo que esto no es un nervio y esto sí, pero esto no le podemos llamar nervio. Lo que quiero que vean aquí es cómo de la médula espinal salen estos en pares, ¿sí? Siempre van así en pares. Este es un par y este es otro par, este es un par y este es otro par, ¿sale? Pues así van a ir saliendo en pares. Y esta médula espinal, pues como les decía, miren cómo va proyectándose por el interior del canal medular, ¿sí? Del conducto medular. Va a estar, como vemos aquí, miren, rodeada por meninges, ¿sí? Va a estar rodeada por meninges. Aquí vemos, por ejemplo, la pía madre y el aracnoides. Listo. Y va a estar rodeada o va a estar cubierta hasta su última porción. O sea, aquí todavía, por todo esto, todavía hay meninges, ¿sí? Todavía hay meninges cubriendo. Luego por eso decimos que lo ideal para una punción lumbar, para la extracción pues, del líquido cefalorraquídeo es esto, más o menos aquí a nivel de L, entre L2 y L3, ¿sí? ¿Cómo sabemos que esto es L2 y L3? Pues por las relaciones anátomas, ¿no? A ver, vamos a explicarlo. Bueno, ¿qué hora es? Pues ya llevamos una hora, chicos. Vamos a tomarnos unos minutos y ahorita explicamos por qué eso de la punción lumbar ocurre aquí en esta porción, ¿sale? Entonces, vamos a tomarnos unos minutos y ahorita continuamos. ¿Sale? Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgiel. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgiel. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgiel.